Ahí vamos a ir agregando más gente a la medida que se vayan incorporando. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a este conversatorio. Nosotros somos BSO Consultores, una empresa que se dedica a la investigación y a la asesoría dentro del mundo educativo, ya sea con colegios, con instituciones educativas. En todo el mundo educativo nos dedicamos a la parte privada, a la parte pública, y estamos muy contentos de también poder en pandemia contribuir a través de generar conocimiento y reflexión por medio de estos conversatorios. Entonces tenemos dos invitados muy especiales. Hoy día vamos a ver qué nos puede decir la academia en estos tiempos para reflexionar en torno a los aprendizajes y el bienestar en las comunidades educativas. Y tenemos primero a Verónica Gaines, psicóloga, doctora en Ciencias en Educación, coordinadora del área de Familia y Educación del Centro de Investigación y Estudios sobre la Familia, de la Facultad de Educación, Psicología y Familia de la Universidad Finisterra. Muy bienvenida, Verónica, muchas gracias por venir a participar con nosotros. Y Muchas gracias. también tenemos a Cristóbal Madero, sociólogo, doctor en Educación de la Universidad de California. Actualmente es académico de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado. Forma también parte del equipo directivo del Colegio San Alberto de Estación Central y es miembro del directorio de la Fundación Súmate. Denme un segundo que le quiero contestar a una persona que me está pidiendo el link para que todos puedan ingresar. Entonces, mientras tanto, le pedimos a ver, vamos a comenzar con Verónica, si es que Verónica puede compartir su presentación y comenzar cuando quiera. Ahí le respondí a Valentina que estaba buscando el link para ingresar. ¿Se ve? Perfecto. Súper. Recordamos, justo antes de comenzar, perdón, Verónica, a todos los participantes que a medida de que se vaya dando la presentación, nosotros felices de recibir comentarios a través del chat y vamos a ir juntándolos para poder tener una conversación al final de las dos presentaciones. Adelante, Verónica. Muy bien, muchas gracias, Santiago. Gracias a BSO Consultores por esta invitación. Gracias a los asistentes por acompañarnos en esta reflexión que vamos a hacer. Y el ángulo, el enfoque o el lado desde donde quiero entrar al problema del aprendizaje y el bienestar en estos tiempos es desde la participación de las familias relacionado con esta temática. Para eso tengo una presentación y ojalá que no me pase el tiempo que me dieron. Ahí, Santiago, por favor, hazme una señal de algo porque a veces me puedo alargar un poquito. Bueno, que el primer tema que quiero como que reflexionemos un poco, recapitular un poco en torno a las tensiones que está acompañando esta situación, de que como nunca antes, una situación totalmente inédita, además del tema sanitario propiamente, con todas las inseguridades e incertidumbre que eso genera para la vida en familia, para la salud, todo el tema de la muerte, la enfermedad, cesantía, es que de pronto al cesar la actividad de los colegios, el aula, que antes funcionaba de manera privada, ¿no?, en su sala, en un edificio aparte, de pronto entra a la intimidad de la vida familiar. Y este es un cambio no solo de escenario físico, sino que trae un cambio de relaciones de poder y de una serie de otras cosas muy interesantes que han planteado tensiones para esta tensión entre aprendizaje y bienestar, pero también muchas oportunidades. Una primera cuestión tiene que ver con cosas más formales, pero que a la hora de los que pueden impactar profundamente en esto, que es la organización del tiempo, ¿cierto? Y una organización predecible, estructurada a las posibilidades horarias de la familia. De una jornada que combina de manera organizada distintas necesidades infantiles, como el aprendizaje, claro, con muchas horas, pero también sociabilidad para ellos, juego, alimentación, a lo que las condiciones de habitabilidad, empleo, cesantía, tiempos le permiten a la familia, ¿no es cierto?, poder darle. Y en ese sentido se produce una desestructuración,
un campo inestable, de poca predictibilidad para los estudiantes. Y la estructuración, la organización del tiempo y los espacios, todos sabemos, ¿no es cierto?, que es una condición muy importante para la calma, la quietud eh, y la motivación para todo lo que sea una experiencia distinta y más exigente en términos de atención, concentración, procesamiento, como es el aprendizaje. No obstante, uno pueda discutir si el aprendizaje requiere condiciones tan estructuradas, pero eso no es objetivo de la presentación, ¿no? Yo entiendo el aprendizaje en ese sentido, lo estoy subrayando en el sentido que es quien lo trabaja la escuela, en una lógica mucho más formal. Pero hay otro elemento interesante que genera tensiones o que contribuye a este frágil equilibrio entre aprendizaje y bienestar. Es que la evidencia en los últimos años, probablemente Cristóbal podrá a lo mejor darnos más antecedentes como especialista en ese campo, es que el efecto de pares que se llama, ¿no es cierto?, la oportunidad de generar nuevos aprendizajes de estimulación recíproca entre compañeros, ojalá lo más diversos posible, ¿no es cierto?, que ha estado como uno de los principios a la base de la reforma educacional en los últimos años, por ejemplo, la ley de inclusión, más allá del tema del lucro y el copago, ¿no es cierto?, ahí a la base está una cuestión muy profunda en una concepción educativa. Hoy los estudiantes aprenden en solitario, eh, a lo más con un hermano, si es que lo tienen, pero hoy el proceso es consigo mismo, no está ese intercambio, ¿no es cierto?, de posibilidad en distintos campos que estimula, completa y complejiza más los procesos de aprender. Un segundo campo interesante de este traslado de la intimidad del aula a la intimidad del hogar es que la gracia de la escuela es que es un espacio que da igualdad de oportunidades de acceso a todos al conocimiento experto, al recurso expertos, a equipamientos expertos para lo que se le encomienda a la escuela desde el punto de vista de contenido, de competencia, de destreza, de habilidades para la vida. Pues bien, ese acceso igualitario hoy se encuentra con una realidad, ¿no es cierto?, muy diversa, donde encontramos una desigualdad tremenda, en el capital cultural, sí, en términos de las experiencias escolares que los padres han tenido, que está muy distante de las experiencias escolares que están teniendo los estudiantes ahora, pero también podemos encontrar realidades donde los padres nunca han tenido, ¿no es cierto?, acceso a libros, eh, porque han tenido una educación formal incompleta. eh, entonces, tenemos aquí una situación que pone en una situación de tensión y de mucha complejidad para asegurar que estén las condiciones apropiadas en términos de equipamiento digital, que se ha hablado tanto, de capital cultural familiar. El otro cambio muy importante, y esto es una cuestión bien compleja, es que se ha pasado del control del experto en educación, profesionales que estudian muchos años, como son los profesores, eh, y otros equipos que trabajan en la escuela, al control del estudiante y su familia. Es decir, hoy lo central, lo secundario del aprender, no obstante las guías, no obstante las peticiones que vengan por fuera, ¿no es cierto?, de parte del profesor, finalmente en la intimidad del hogar, ¿quién tiene el poder? ¿Quién tiene el poder de cuánto y cómo involucrarse? ¿Quién tiene el poder de hacia dónde dirigir la internalización, ¿no es cierto?, del proceso, de lo que se quiere intencionar? Primero el estudiante, ya están solos. Luego los adultos que puedan estar cercanos o los hermanos, según sea el caso. El otro elemento interesante es que el tema de la relación con las familias, la evidencia muestra que este es un problema transversal, no solo en Chile, sino que también en otros países del mundo, y en países tan desarrollados como Inglaterra, como puede ser Estados Unidos, Australia, sobre todo lo que uno ve en la bibliografía más anglosajona, pero también en los países más francófonos, es que hay ciertas representaciones o imagen en el mundo de los profesores, y eso no tiene que ver con mala voluntad, sino que tiene que ver también con que no están formados para trabajar con familias. La formación de pedagogía básica, media, ¿cierto? Se exceptúa de eso la pedagogía parvularia y educación diferencial. No tienen cursos de familia.
no tienen, no tienen cursos salvo en cuestiones técnicas, como podría ser cómo hacer una buena entrevista o una buena reunión de apoderados, pero comprender lo que significa la vida en familia, en términos de institución social, en términos de socialización, en términos de diversidad cultural, en términos de voluntades, intereses, respecto a lo que ven en términos de la función de la escuela y su rol en ese campo, eso no se problematiza. Entonces hay una imagen de familia ideal muy asociada a un cierto tipo de familia. Todavía salen publicaciones que así lo muestran, y de un buen apoderado muy asociado a dos cosas. Uno, un supuesto de que la madre es la principal responsable del cuidado, y con la incorporación creciente de la mujer al trabajo, ahí nos encontramos con el problema de que las madres muchas veces no están, y eso eh, desestabiliza muchísimo a los profesores de no saber quién va a ser su interlocutor. Y el buen apoderado, en tanto, va a todas las actividades organizadas por la escuela. La evidencia en la investigación que nosotros hemos hecho en Chile, aunque es un tema bastante controversial todavía a nivel internacional, es que estar presente en las actividades de la escuela no influye de manera significativa para explicar mejoramiento de rendimiento escolar en los estudiantes. Lo que importa es lo que pasa en la casa. Entonces hoy día, más que nunca, se está superponiendo dos cuestiones muy interesantes. Una diversidad de modos de vida, modos particulares de estilos de crianza, con la educación formal. El problema es que el control lo tienen ahora gente que no necesariamente pidió hacer esto, se le impuso inesperadamente, no se le preparó para hacer esto, no hubo reuniones de apoderados previas para poder negociar con los padres, primero conocer las condiciones en que efectivamente esto iba a poder hacerse, ¿no es cierto? Dos, y las posibilidades concretas de poder generar para desde ahí ir diseñando las acciones. Entonces, eso plantean en muchos momentos dificultades y sorpresas de encontrarse, por ejemplo, de que alguien tiene que, no hay más que un celular, la abuela está a cargo de un estudiante y no sabe usar como para poder comunicar al niño con el aprendizaje. O, sorprendentemente, encontrarse, ¿no es cierto?, que la gente vive en distintos tipos de familias y en esos distintos tipos de familias pasan cosas muy interesantes y positivas, así como se confirman otras que plantean, ¿no es cierto?, encontrarse ahí en primera línea, a veces incluso haciendo clase, escuchar episodios como esa foto que yo intento mostrar de violencia entre los padres, violencia entre hermanos, y eso ha planteado en este cuarto punto que pongo en la pantalla, otro cambio muy interesante en el rol docente. Si así la escuela definía la relación con la familia en términos más unidireccionales, más funcionales, es decir, un profesor convoca entrevistas, convoca reuniones para informar, para solicitar. Hoy día, muchos profes están convirtiendo en psicólogos auxiliares, en, en contenedores emocionales. Y para los padres, muchos de ellos, este profesor se constituye una ventana al mundo en cuestión de confinamiento. A mí me gusta decir así como en lo sanitario, el consultorio se vuelve en la primera línea con la familia, la escuela se está volviendo, ¿no?, la institución de primera línea para conectarse con el mundo. Ahí están pasando muchas cosas, ¿ya? Muchas cosas que está poniendo en tensión el rol docente. El profesor preparado para una función hoy tiene que ser de psicólogo, de asistente social, de vinculador de red. Entonces, está planteando nuevas complejidades. Y todo esto, ¿no es cierto?, pone en tensión, bueno, ¿cómo vamos equilibrando la importancia del quehacer, la obligación curricular, con el bienestar y las posibilidades reales? Pero también hay oportunidades. Una de las oportunidades lindas que han salido en las entrevistas que hemos estado realizando es que hay una, de súbito de parte de las familias, una valoración muy interesante del trabajo docente. Ahora como que se dan cuenta frases como esta: uy, yo no sabía que hacer clase era tan cansador, eh, pucha, se ha pasado el profesor, ahora me doy cuenta todo lo que hacía. La otra constatación muy interesante al conversar con directores, sostenedores, es que en general todos te manifiestan la sorpresa y lo complacidos que están de la flexibilidad y creatividad que ha empezado a circular en la escuela, ¿ya?
muchos profes por su cuenta, pero ingeniosos, creativos, inventando todo tipo de actividades para no solamente hacer guías atractivas, en las cuales en los sectores más vulnerables, cuando no hay equipamiento digital, los padres tienen que ir a buscar al colegio, sino que también a través de estos sistemas online. ¿Mm? Y donde ellos mismos están encontrando soluciones interesantes para poder articular currículum, bienestar y aprendizaje, ¿ya? Incluso más, al punto de profesores muy generosos, preocupados por estudiantes no conectados, no bastarles que los padres vayan a buscar las guías, van a sus casas, acompañan, orientan en forma personal. Realmente han habido testimonios muy interesantes en ese campo. Cuando uno iba a las escuelas, y yo también asesoro colegios, sociedades educacionales, hago mucha capacitación, cursos por aquí y por allá con directores y profes, cuando uno les plantea las posibilidades de visitas domiciliarias, que en otros países se usa mucho, mucho, era como motivo de escándalo, ¿cómo yo voy a salir del aula, ¿no? Pues bien, hoy día estamos en una situación límite que ha cambiado el paradigma y eso ha sido muy interesante. La otra ganancia, creo yo, muy bonita, es que por fin, al entrarse en la intimidad del hogar, estamos pudiendo identificar quién es realmente el que está ahí con el estudiante, ¿no? En términos de la educación formal, de lo escolar. Y esto es bien importante porque hay un discurso en el sistema educativo que habla de participación de las familias, participación de los padres. Pero a la hora de tomar decisiones, a la hora de llegar a acuerdos, tenemos que ver quién va a ser la persona que efectivamente va a estar ahí, en la intimidad del hogar donde el profesor no está presente, que va a poder acometer aquellos acuerdos tomados. Entonces es sorprendente de pronto hablar de participación de la familia como si los profesores fueran a invitar al grupo familiar completo, que sabemos que no se puede hacer, ¿no? Eh, o bien se espera que llegue la madre, y cuando los padres varones quieren asistir, se complejizan las cosas. Entonces, el concepto de apoderado es un concepto también que está empezando a introducirse de una manera en que por fin estaban los profesores visualizando con quién puede ser su aliado, quién está realmente ahí. Ahora veremos a la vuelta cómo podemos mantener eso en términos de la participación de la familia en el hogar. La otra ganancia muy linda es que se están horizontalizando las relaciones, se están produciendo relaciones mucho más personalizadas, más íntimas con este acercamiento. No solo por empatía, no solo por contención, sino que porque de alguna manera están pasando cosas, por ejemplo, que los estudiantes se manejan mucho mejor en lo digital y le enseñan a su profesor. Horizontalidad entre profesor y estudiante. Porque la abuela, ¿no es cierto?, que la que está ahí, la estudiante le explica a la abuela, lo que ayuda a que también la abuela se pueda estimular culturalmente y aprenda nueva tecnología, lo que también, desde el punto de vista de desarrollo cognitivo, la tercera edad es muy importante. Ahí hay un recurso muy bonito. Las visitas domiciliarias, todo el trabajo que ha hecho las cajas de alimentos para acercar a las familias con la escuela, es una ganancia muy bonita en términos de construcción comunitaria, ¿ya? Y en ese sentido yo creo que todas estas oportunidades están construyendo un campo fértil para una participación más asociativa, que le llamo yo, luego de la pandemia. Ahora bien, ¿qué significa participación más asociativa? Y solo con dos dimensiones. Solo si nos detenemos a pensar, cuando pensamos participación de padres, ¿qué tipo de concepción de educación tenemos? ¿Cuál es el rol de la escuela y la familia ahí en el aprendizaje? Por lo general, la tendencia mayoritaria en los colegios y de los padres es que la escuela está separada del hogar y cada uno tiene su pega, ¿no? Y en ese sentido hay frases como esta: la familia forma, el colegio educa, ¿ya? Sin embargo, la evidencia y los enfoques teóricos actuales muestran que no es así, de que mientras antes empieza la obligatoriedad de ingreso a la educación formal, hoy día ya estamos discutiendo que kinder, o sea, niños de 4 años, quizás los padres son los primeros educadores, desde que nacen hasta los 5 años, pero después la educación se hace simultánea y se superponen las influencias. Está el modelo de la Choice-Erskine, que es muy interesante en ese sentido. No sé si el dibujo grafica un poco, pero los estudiantes están recibiendo cotidianamente la superposición de dos influencias socializadoras. Y eso es lo complicado, no solo para los profes, sino que para los mismos estudiantes. Entonces, si se superponen esta influencia,
la familia y la escuela tienen que conversar más, van a tener que conversar más para facilitarle al estudiante que cuando mire los acuerdos que se van tomando entre profesor y apoderado, bueno, pónganse de acuerdo, ¿qué es lo que esperan de mí? ¿Qué es lo que esperan de mí? Porque en ese sentido, pocas veces eh, eh, se escucha. La tendencia de los colegios es informar, solicitar, decía yo. Y en ese sentido hay como una lógica de que, claro, la familia es primera educativa, primera educadora, perdón, pero se subordina un poquito a los expertos de la educación, los psicólogos como yo, los profesores, ¿ya? Eh, Cuando hoy día lo que necesitamos es, más aún, si los padres ya saben ser docentes, por este traslado del aula al hogar, van a tener mucho más que decir, van a tener mucho más que aportar. Y esta lógica más jerárquica, como intento mostrar en ese dibujito reunión de apoderados, donde hay un profesor adelante que le dice a los papás lo que tienen que hacer, probablemente va a invitar a una lógica mucho más dialogante, más horizontal, más, más trabajo de equipo con los apoderados en beneficio de cómo podemos entre todos estimularnos, ¿no es cierto?, a que esta socialización que se va superponiendo entre dos instituciones que tienen lógicas distintas, a veces valores distintos, o expectativas distintas respecto incluso a la percepción de capacidades diferentes de los estudiantes, bueno, aún en criterio, compartan una perspectiva común para efectos de facilitarle al máximo las condiciones de aprender y desarrollo de la infancia. En una lógica más unidireccional y jerarquizada, lo que vamos a encontrar es una especie de escala de tipos de participación esperadas por el colegio, ¿ya? Cuando uno mira la política pública chilena, lo que uno suele ver es que el énfasis está puesto en los primeros peldaños, en los tres primeros, ¿no? Se espera presencialidad, se habla que incluso en la Ley General de Educación en Chile, se habla que la escuela tiene el deber de informar a la familia, así tal cual, y en la práctica hay una lógica como colaborativa, esperar que los padres apoyen las tareas, den plata para el gimnasio, puedan ayudar en el paseo o curso al zoológico, ¿ya? Cuando hay una lógica ya que empieza a aproximarse, una lógica más dialogante, aparecen los niveles más consultivos. Pero lo consultivo, preguntarle a los apoderados, no significa necesariamente efecto en la toma de decisiones. Para eso necesitamos incorporarlo en una lógica más resolutiva. Pero en un escenario como este, donde los padres ya saben de qué se trata ser docente, vamos a tener que pasar a una construcción conjunta, porque los padres van a querer opinar. Ahora van a ser los padres los que van a intervenir, muy probablemente, porque ya están más implicados. Entonces el desafío ahora que se nos viene es cómo podemos ir construyendo una lógica más dialogante, de diseño conjunto, de acciones, ¿no? Primero de diagnóstico, de percepción del problema, luego de acciones que podrían ayudar, ¿no es cierto?, a enfrentar situaciones problemáticas o de potenciación, de mejoramiento en la escuela con las correspondientes acciones a implementar y a evaluación. Pero ojo, para el regreso, no olvidar que estamos dentro de las casas de nuestros estudiantes, ¿no?, que hemos estado todo este tiempo, pero los estudiantes y sus familias también han estado en las nuestras. Ustedes están mirando la intimidad de mi casa, ¿no? Están viendo aquí dónde yo vivo. Los estudiantes y las familias también están mirando dónde viven los profesores. Ya no podemos seguir con la distancia que teníamos antes, ¿sí? Nos conocemos más. A lo mejor está el profesor haciendo clase, ha entrado su hijo, se comparte, se empiezan a mostrar más como personas. ¿Cómo cuidar esa relación? Y aquí hay algunas recomendaciones, y con esto ya ir terminando. Yo creo que lo primero es mantener estas oportunidades, estas nuevas formas de relacionarnos, donde lo afectivo, la confianza, el respeto, la escucha, la consideración, sea lo que nos vincule. Y ahí hay un desafío enorme. ¿Cómo vamos a mantener eso si regresamos? Ahora, es probable que el segundo semestre todavía sigamos online, pero ¿cómo profundizamos ese vínculo? Es lo que va a ser una comunidad educativa sólida, ¿no?, para enfrentar eh, las distintas crisis que ya se están viviendo en lo económico, en lo sanitario, todo lo que son los fallecimientos, personas cercanas a nivel de los profes, de los familiares, etc. Una segunda recomendación, una vez que uno ya tiene como decía una profesora mía
colega del CIE, donde yo trabajé tantos años, Cecilia Cardemil, una gran maestra, el tejido socioafectivo donde se apoya la educación formal, es entender que la participación parental no es colaborativa, no es porque son principales formadores, es porque es un coeducador que tiene igual valor y poder que lo que hace un profesor. El punto es que son complementarios, cada uno tiene su énfasis distinto, pero van en la misma dirección, comparten una misión compartida. Una tercera recomendación: el equilibrio entre bienestar y aprendizaje es muy frágil, es muy frágil. Podemos cargar un día por un lado, ¿no es cierto?, mucho aprendizaje a un costo emocional enorme, poco aprendizaje con un desarrollo emocional y desarrollo integral muy satisfactorio. ¿Qué es primero? Bueno, eso necesita ser dilucidado en conversaciones, en trabajo de equipo, y ahí los padres tienen mucho que decir, y no solo los profesores, porque son los padres los que están ahí, ejerciendo la labor de codocencia. Una tercera recomendación: pasar de la expectativa de participación homogeneizante, que todos los padres tienen que ir al colegio porque eso va a hacer que a los niños les vaya mejor. Sí, los niños agradecen eso, pero tenemos que ir entrando cada vez más al área chica, ¿cierto?, de las necesidades educativas de cada estudiante y cómo los estudiantes agencian de manera autónoma también sus propios procesos de desarrollo y aprendizaje. Es el foco central de la escuela. Es el foco central de la crianza. La autonomía, la agencia, ¿no?, la autorregulación. Hacia allá nos ponemos de acuerdo, reconociendo diversidad. Por lo tanto, ¿cómo podemos ir introduciendo un concepto de participación menos vinculado al deber y a la obligación y más cercano a la libertad de elegir y a las posibilidades? Porque hay muchos padres que quieren y no pueden hacerlo, así como hay padres que creen que no corresponde hacerlo. Bueno, como decía Neva Milicic hace muchos años, otra maestra, la relación es entre los estudiantes y la escuela. Hay una relación forzada con los papás no van a la escuela, son los estudiantes. Entonces hay todo un trabajo motivacional y de seducción para convencer de que los padres den algo más para la educación formal, ¿no? Y hoy día, en nuestros tiempos más clientelistas, eso se ha ido agudizando. Cuarta recomendación, o quinta ya a esta altura, es que hay un director de un colegio jesuita de Argentina, en un conversatorio con directores de su colegio que participé no hace mucho, que hablaba cómo desarrollar una concepción educativa esperanzadoramente realista. ¿Qué significa eso? Esperanzador en el sentido de que una de las variables que la investigación muestra que más explica, aparte de los recursos económicos disponibles, por supuesto, o el capital cultural familiar, son las expectativas educacionales que los adultos tienen de ese estudiante. Y eso sí que se puede trabajar entre padres y familias. Alta expectativa en creer de que realmente esos estudiantes son capaces, a pesar de sus recursos económicos, son capaces a pesar de sus discapacidades, ¿ya? ¿Cómo les transmitimos a las familias de que educar a distancia puede ser de calidad? ¿Ya? Que ustedes, los profesores, son capaces de hacerlo. Que los padres, no obstante no tengan nivel escolar, no tengan la experiencia previa, pueden hacerlo, ¿ya? Y que los estudiantes pueden salir adelante. O sea, la construcción de confianza, la esperanza que se puede, no obstante la adversidad, es algo que debería atravesar y trabajarse cotidianamente en esta relación. ¿Y por qué realista? Porque finalmente están las condiciones limitadas. Y para salir, ¿no es cierto?, y ver qué es lo prioritario, como decíamos, ¿no es cierto?, es que si ponemos en el centro de la relación con los padres, no el currículum, no solo el bienestar, sino que la salida buscando la motivación, fomento del gusto y autonomía del estudiante para que él pueda autorregular esa atención, tal vez con eso podemos encontrar alguna posibilidad de salida a situaciones que a veces se ven tan oscuras, ¿ya? Yo creo que por ahí algunos estímulos para la conversación que vamos a tener. Espero no haberme pasado mucho, Santiago. Muchas gracias, Verónica. Realmente muy buena presentación. Te quería interrumpir para decir que te había pasado un poco, pero la verdad es que estaba muy entretenido, así que se Bueno, acepta completamente, sobre todo porque fue una presentación muy redonda. Yo creo que
construiste muy bien el problema y las recomendaciones fueron súper aterrizadas, haciéndose cargo de la presentación inicial. Así que genial, muchísimas gracias. Hay hartos conceptos bien potentes. Y ahora dejamos a Cristóbal, que les recuerdo, Cristóbal Madero es sociólogo, doctorado en educación, actualmente es académico de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, forma parte del equipo directivo del Colegio San Alberto de Estación Central y es miembro del directorio de la Fundación Súmate. Muchas gracias, Cristóbal, por participar y te dejo la palabra. Ya, pues gracias a ti, Santiago, y a la gente de la consultora, de BCO Consultores. También muchas gracias a la Verónica por la presentación. Yo también estaba muy atento siguiéndola. Y espero que lo que voy a presentar pueda ser un complemento, o sea, que se complementen bien las presentaciones, en el sentido que yo voy a hablar más bien del bienestar docente, dando algunas claves al comienzo para poder de alguna forma como enmarcar el par de cosas que quiero decir a propósito del momento que vivimos y la pandemia, digamos, y lo que eso ha impactado en términos de bienestar, que al menos para mí, a propósito de una investigación que les voy a mostrar, más bien sorprendentemente respecto a la resiliencia de un grupo de profesores con el que nos hemos encontrado, sabiendo que esto no es generalizable, pero ahí lo conversaremos luego. Tal vez lo primero que me gustaría decir puede ser bastante obvio para la audiencia de los que estamos atendiendo hoy día, pero solo para decirlo. Los profesores representan el componente intraescuela, lo sabemos, fundamental para la mejora escolar. O sea, al interior de la escuela nada mejora, ningún aprendizaje mejora si es que no tenemos la presencia de un buen profesor allí, en la relación de enseñanza-aprendizaje, el cara a cara del estudiante con el docente. Sabemos que no es la única, pero es la más importante y, insisto, al interior de la escuela. Por otra parte, la investigación muestra una y otra vez que retener cierto tipo de profesores, los mejores profesores en el sentido de aquellos que entran más armados a la formación inicial docente, eso quiere decir con trayectorias escolares, digamos, que los ubican, digamos, las mejores, como los porcentajes más altos en la PSU, en el caso nuestro, la PTU ahora va a ser, pero en la prueba de admisión universitaria, y que tienen una buena formación docente y que acarrean, digamos, esa formación hacia la sala de clase, son profesores que nosotros tenemos que retener más que otros. Por supuesto, junto con muchísimos otros elementos que se aprenden la mayoría en la práctica, pero retener cierto tipo de profesores es crucial para mejorar. En el fondo no solamente es retener a cualquiera, sino que retener a los mejores. Y para eso, para retener a los docentes, no solamente no lo pensemos solo en el colegio, en la escuela donde yo trabajo, sino que en el sistema, digamos, de manera más amplia. Lo mismo, entre comillas, que se vaya de mi colegio, digamos, el tema es que no se vaya del sistema, como entre un 20 y un 25% lo hace cada 5 años, los últimos números que tenemos. Para que eso no suceda, necesitamos generar condiciones de bienestar, donde los docentes, las docentes se sientan satisfechas con el trabajo que están realizando. Y hay ciertos indicadores de este bienestar que pasan, podemos ver por lo menos como dos maneras de mirarlo. Uno, las condiciones situacionales, profesionales y personales, como un primer conjunto, es decir, como condiciones de contexto donde yo relaciono mi trabajo, condiciones de profesionalismo y profesionalidad del lugar donde lo hago, también del sistema más amplio, pero específicamente del colegio donde a mí me toca ser docente hoy día, y también atributos más personales. Como si yo le pego así a cada uno de estos 3 clavos, puedo, en el fondo, como tener más o mayor resonancia en términos de bienestar. Y hay otra manera, que es mirando a factores extrínsecos y intrínsecos. Se relacionan estas dos cosas que le mostraba antes con esto de ahora. Como por una parte, se pusieron los nombres acá, ahí. Por una parte, como elementos extrínsecos, como pueden ser los salarios, la seguridad escolar, seguridad en el sentido de sentirse seguro, el apoyo de un equipo directivo que está ahí, una cultura escolar que favorece ciertas cosas, ya lo vamos a ver, algunos otros recursos, y también elementos intrínsecos que se desarrollan
o que tienen que ver con el bienestar. El ambiente que yo genero en el aula, las características de los estudiantes, el control que yo tengo sobre mi clase, y aquí, imagino la mayoría envueltos en colegios y en educación, por supuesto que conocen estas variables. Entonces, me gustaría invitarles a que a propósito de esto, de decir como, mira, el bienestar se juega en estas dos características, digamos, en lo extrínseco y en lo extrínseco, ¿eh? Que pensemos, así, a propósito de 3 anécdotas, así que les quiero contar, que pensemos para nosotros mismos, por ejemplo, qué diferencia a uno del otro, de las 2 imágenes que tenemos acá. O sea, todos sabemos, yo no soy un experto en fútbol, digamos, para nada, lejos de mí, pero sé que este es Lionel Messi, yo creo que todos lo reconocemos, y reconocemos también que hay una diferencia entre las dos. En una foto está demostrando una actitud, digamos, bastante perdedora, en la otra está demostrando una actitud bastante ganadora. ¿Qué es lo que diferencia esto? Esto no quiero hacer una generalización de toda la historia de la selección de fútbol argentina, pero es el equipo en el cual Lionel Messi participa, digamos. Con un equipo ha ganado, no voy a mentir, una cantidad de copas así en una, y con el otro equipo ha perdido una cantidad de finales una tras otra. Son los equipos, al parecer, digamos, lo que hace la diferencia. Primera anécdota. Segunda anécdota. Hay una maratón muy famosa en el mundo, en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, y es una maratón que partió hace bastantes años atrás, y donde el foco de esa maratón en un comienzo estaba en yo, persona, digamos, que me preparo y corro. Digamos, esto previo al boom que tenemos hoy día, que está lleno de maratones y ya lleno de estímulos para prepararse y en fondo, desarrollo del cuerpo, etcétera, etcétera. Pero esta era una maratón muy importante de Estados Unidos, pero era pequeña, estaba todo centrado en la persona, digamos, que corría, en el corredor, y a lo largo de los años esto fue cambiando en su foco. Hoy día es de las maratones más grandes del mundo, recibe 300.000 inscripciones, eligen a 40.000 que pueden correr, y es una fiesta, es la fiesta de la ciudad de Chicago, digamos, es como el 4 de julio hace la independencia de Estados Unidos, esto es más importante para la gente de Chicago. Es una cosa como identitaria, así, fundamental. Entonces, correr en esta maratón no tiene que ver solamente, digamos, con una cosa personal, sino que tiene que ver con una cosa más comunitaria, sobre todo para los gringos, pero para todos. Y finalmente, una tercera anécdota, todos reconocemos esa pisada que está ahí, digamos, esa pisada, digamos, la pisada, foto de la pisada del primer hombre en la luna. Esta anécdota es bien simpática. Cuando estaba Estados Unidos en los años 60 lanzando el programa espacial de la NASA, Kennedy se involucró mucho como presidente en cómo avanzaba este proyecto, de poner el primer hombre en la luna. Y cuenta la historia, digamos, estaba bien documentado, que él le preguntaba a la gente, digamos, que trabajaba en la NASA, a todos, que qué es lo que estaban haciendo. Y un día se encontró una persona en un pasillo que estaba haciendo el aseo, y le pregunta que qué es lo que él estaba haciendo. Entonces la persona va y le dice, yo estoy poniendo un hombre en la luna. Eso estoy haciendo. Entonces yo no estoy barriendo, yo estoy haciendo algo más grande, y la misión, digamos, lo que yo tengo como labor diaria, tiene que ver con algo que nos corresponde a todos, que es poner un hombre en la luna. ¿Por qué les cuento eso? Porque dentro de los factores extrínsecos que tienen que ver, digamos, con la motivación y con la satisfacción, y con el bienestar de los docentes, la cultura escolar y las condiciones de trabajo, pero por sobre todo, la cultura escolar que da apoyo y sustento a la colaboración y a la participación de la comunidad es esencial. En más como detalle, cuando nosotros hablamos de una cultura de participación, y acá les voy a mostrar una cifra a propósito de un estudio que me tocó hacer, es decir, una cultura de participación a propósito de lo que decía la Verónica, como en cierto sentido lo que decía como apoderados, involucrados, digamos. No es que el profesor ve, esta es una pregunta al profesor que se le hace, este colegio provee, por ejemplo, el primer punto, a quienes trabajan en él de oportunidades para participar activamente. O yo veo que acá se hace participar a los apoderados. O yo veo que acá a los estudiantes se les hace participar. Ese profesor que se siente en medio de esta cultura es un profesor en general más satisfecho que un profesor que no lo siente. Al tiro les voy a mostrar la magnificación de eso. Lo mismo en la cultura de la colaboración. Cuando hay experiencias que ustedes conocen bien, experiencia de equipos de codocencia, cuando hay observación de clases y retroalimentación,
cuando hay intercambio de materiales con colegas, aprendizaje profesional colaborativo. Cuando eso sucede, el profesor, de nuevo, cuando se siente inserto en esa cultura, el profesor se siente más satisfecho. Con un estudio que hicimos con muchos miles de casos, a propósito de una escuela, de un estudio que hace la OECD, donde entrevista a todos los profesores de los países de la OECD, nosotros pudimos ver que los docentes que perciben esta cultura de participación en la escuela, y que esta cultura de participación, y esta es cultura de colaboración, disminuyen la probabilidad de estar insatisfecho entre 30 y 50%. Eso es muchísimo. Es decir, como versus, tomas dos profesores, uno que dice, no, en este colegio no colabora nadie, no participa nadie, versus uno que dice, se colabora y se participa y hay una cultura de eso, eso genera entre un 30 y 50% de probabilidades de estar insatisfecho o satisfecho, como lo quiera mirar, con respecto a trabajar allí. Y no quiere decir esto, quiero decirlo con letras mayúsculas, la sobrecarga de trabajo no es significativa. Es decir, cuando nosotros decimos, si este profesor dice que trabaja mucho, y lo metemos en la juguera junto con esta otra pregunta, digamos, lo tomamos una variable, decir como, ¿no será que los que trabajan más igual evalúan menor, en fondo, disminuyen las probabilidades de estar satisfechos? Y no pasa eso. O sea, no estoy diciendo que eso es una buena cosa en sí, como que trabajar más sea bueno, no, pero que donde hay sobrecarga de trabajo, incluso una cultura de colaboración y de participación, nos disminuyen esas probabilidades o nos aumentan las probabilidades de estar, de sentirse como a gusto, digamos, satisfecho en el lugar de trabajo. Y lo mismo si tomamos otras variables que son típicas en estos estudios, como de el género, la edad, el tiempo que llevo siendo docente, tampoco, si yo coloco esas variables, tampoco me alteran, digamos, esta probabilidad, como decía, de estar satisfecho. Entonces, esto que les cuento así como general, nosotros en la Albert Hurtado, en donde yo trabajo, me tocó coordinar un estudio que se sigue desarrollando, pero ya hemos podido recabar como 30 distintas experiencias de innovación de escuelas en este tiempo. Escuelas de distintos lados, desde escuelas Súmate, que son escuelas de reingreso escolar, donde el 80% en marzo no tenía ni acceso a internet, ni por tarjeta, ni por ninguna cosa, hasta colegios particulares pagados con muchos recursos en distintas partes de Chile. Entonces, ¿qué está pasando en la pandemia? Nosotros les pedimos a estos profesores, directivos, que nos pudieran contar de cosas que estaban haciendo en términos de innovación. Pero junto con decirnos, cuéntenos qué es, para poder transferirlo a otras comunidades y que otros se puedan inspirar, le dijimos, cuéntenos qué es lo que ha aprendido en este tiempo, como docente, como directivo, cuéntenos qué ha aprendido. Y lo que han aprendido es que en el proceso de creación y de innovación han reconocido comunidades que aprenden. Y si bien estas comunidades que aprenden, y las comunidades profesionales de aprendizaje, que son de los 80, digamos, y son bien viejas, y una cosa como un mantra así en educación cuando uno trabaja con docentes, hay en el fondo como si ustedes quieren, como una resignificación de esa comunidad. Y si bien hay muchísimas cosas que han jugado en contra del profesionalismo docente en este tiempo y en contra del bienestar de los docentes, en términos de manejo de los horarios, lo que decía la Verónica recién, esto como de los estudiantes, digamos, que entran en mi casa, eso tiene toda una carga súper positiva, o sea, una potencialidad súper positiva, pero también en algunos casos no ha tenido los niños siguen siendo niños, digamos, y así como molestan en el colegio, molestan también a veces por esta plataforma. A los que les toca estudiar así. Pero estas comunidades que aprenden, yo creo que hay 4 cosas que los docentes que saltan así como de esta experiencia. La primera es que aparece como una urgencia de generar cambios a nivel de las prácticas pedagógicas. Y aquí por supuesto que no es, o más bien es la utilización de nuevas tecnologías de aprendizaje, de comunicación, nuevas maneras de comunicarse, de enseñar, de aprender, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, lo que hay es, los profesores nos dicen una y otra vez, la necesidad de trabajar con evidencias. Y en este tiempo que nos vemos menos, de poder ir a recoger evidencias de los estudiantes y también de los padres. La Verónica decía recién que el docente se ha transformado en alguien capaz de escuchar, no solo en alguien capaz de informar. Esto es exactamente eso, lo que nosotros hemos recogido en muchas de estas historias. Segundo,
la centralidad de los estudiantes. Otro mantra así en educación, y cuando nosotros hablamos de la formación integral de los estudiantes, que claro, tenemos que educar a todo el estudiante y a todo, bueno, pero la centralidad, nosotros sabemos que la máquina nos come en el sistema educativo y terminamos focalizados en ciertos aprendizajes, que no es que no haya que tener esos aprendizajes, pero a veces, en el fondo, dejamos de lado los aprendizajes que hoy día nos damos cuenta son los más importantes de todos. Es el estudiante, digamos, con su emocionalidad, con su sociabilidad, lo que también tenemos que educar. Y estos docentes nos han dicho, eso se ha puesto como central. Tercero, una capacidad de aprender con otros que no estaba como tan presente antes. De nuevo, digamos, estaba en los planes, estaba en los PME de los colegios, hacer cosas más colaborativas, pero ahora se han visto obligados a hacerlo. Si bien es cierto, ha sido el profesor creativo, innovador, que ha salido con una idea, como lo decía la Verónica también, como que por su cuenta ha tenido que hacer alguna cosa, en toda esta experiencia ha habido transferabilidad de estos aprendizajes a la comunidad. Entonces, si ustedes ven, estas tres cosas que les nombro hasta ahora, digamos, tienen que ver con esta colaboración y participación, digamos, que yendo para atrás, es lo que muestra, digamos, genera un buen como retorno en términos de bienestar de los docentes, sentirse en esos ambientes. Y finalmente, algo que lo coloco ahí, y más personal, tiene que ver con el resignificar creencias, es decir, y la creencia más básica, como, ¿para qué sirve un profesor? ¿Cuál es el rol de un profesor? ¿Y para qué estoy yo acá? Es la pregunta por el propósito, la pregunta por la vocación, es la pregunta por, que muchos han dicho como en este ambiente donde estamos todos en esta barca, digamos, que se mueve para un lado y para otro y no sabemos cómo vamos a seguir. Yo me pregunto, y yo creo que todos los que estamos acá nos hemos hecho la pregunta como más personal, digamos, como propósitos, sea propósito de este mundo movido. También los docentes y respecto a su rol en la vida, digamos, de la comunidad escolar. Entonces, estas son las cosas que han salido del estudio y que a mí me hacen decir hasta ahora que en términos de futuro, yo si tuviera que invertir tanto tiempo, más que, por supuesto, hay que pensar el retorno escolar y hay que ver cómo generamos ambientes como del mayor bienestar posible para los aprendizajes, digamos, de los niños, de los docentes, de las familias. Pero yo diría, más que tiempo como en eso, yo diría como cómo hacemos para crecer en colaboración, dado que yo creo que vamos a seguir bastante tiempo online, cómo se hace eso, cómo se hace eso a distancia, y ponerle más cabeza a eso, ponerle más creatividad a eso. Y lo otro también un tiempo para reflexionar sobre los propósitos. Yo creo que los docentes, yo creo que puede ser, quiero creer, digamos, que esto a nivel del sistema educativo, si nosotros generamos una corriente, digamos, de que los profes se pregunten, y no es que todos estemos en el momento más tranquilo, digamos, para preguntarnos cosas profundas, digamos, pero ayuda. Yo, así como la Vero decía que va asesorado a colegios y todo eso, me ha tocado en este tiempo poner esta pregunta precisamente como al centro de comunidades escolares, como por los propósitos y ayuda, digamos. No lo he medido, no lo he evaluado, pero la gente es como un ánimo así que. Entonces eso, yo ahí les dejo la presentación, cosas que son interesantes de leer a propósito de ella, y bien, pues sí queda un tiempo para conversar también. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristóbal, excelente presentación. Llama mucho la atención que habían hartos puntos en común, desde distintas perspectivas, desde la perspectiva de la familia, desde la perspectiva de los docentes, cómo caminar, cómo la pandemia nos remece a repensar lo que era la colaboración, que algunas personas lo consideran que era simplemente informar, mantener informada a gente, a ver que la colaboración tiene que ser una cultura, o sea, algo permanente, que se queda. Así que muchas gracias, Cristóbal. En honor al tiempo, quiero ofrecer una pregunta para que podamos explorar, que salió dentro de las escritas. Varias personas preguntaron algo similar, entonces la condensamos en una pregunta y quiero ver cómo cada uno la puede responder en honor al tiempo también, ya que cada uno pueda ir cerrando su día. Y la pregunta es la siguiente, es sobre cómo se podría equilibrar el aprendizaje y el bienestar durante este proceso de educación a distancia. O sea, ¿cómo podríamos caminar hacia equilibrar el aprendizaje y el bienestar? Y aquí en el fondo la pregunta es, bueno,
¿qué nos puede decir una visión desde la participación, desde la colaboración para este equilibrio entre el aprendizaje y el bienestar, que es un poco el motivo de lo que venimos a hablar hoy día en el conversatorio? Aquí yo creo que la libertad también para hacer una respuesta desde lo que se podría pensar hoy día en estas condiciones, como también a futuro, ¿sí? Como ambos hicieron esos guiños a la actualidad y también a cómo se podría repensar para el futuro. Dejo abierta la palabra para quien quiera contestar, Verónica o Cristóbal. Sí, yo creo que lo mío va a ser un poco más breve, tal vez. Y tal vez lo puedo hacer desde una historia, así como en las escuelas en una de las 5 escuelas de reingreso que tenemos en Súmate, que me tocó acompañar junto con unas directoras, digamos, y elaborar un caso a partir de lo que estaba sucediendo ahí en el mes de mayo, abril, digamos, estábamos más arriba más sin saber qué hacer. Fíjense que los docentes, la estrategia que tuvieron, y en un nivel súper simple, este era no sé si alguno acá también lo está haciendo de esa manera, pero era con un sistema de ocupar el WhatsApp, digamos, de tomarle foto a una guía, y esa guía mandarla por WhatsApp, y recibir una foto de WhatsApp para poder corregir. O sea, esa era la conexión, ese minuto. Y estaban todos los profesores trabajando por separado, elaborando guías distintas para los estudiantes. Al cabo de 2 semanas, digamos, y todos mandando guías a los estudiantes con este sistema. O sea, imagínense el celular no de ese estudiante, sino de ese papá de esa edad, que recibía así una guía tras otra. Al cabo de una semana se dieron cuenta, no se está aprendiendo absolutamente nada. Los niños no están aprendiendo nada, pero ellos sí aprendieron, los docentes sí aprendieron, que tenían que hacerlo juntos, y no podían ser 7 guías, sino que tenía que ser una guía. Y esa guía los obligó a cómo integramos conocimientos, digamos, y exigencias en una sola guía. Esto no fueron solamente creatividad de los docentes, sino también un buen liderazgo que dijo como, a ver, recopilemos evidencia, cómo está yendo esto, y organicemos de una manera distinta, colaboremos de una manera distinta para elaborar una... Entonces yo no sé si tengo una respuesta así como directa, pero yo sí creo que hay una relación entre... El equilibrio se va a dar una vez que podamos recoger buena evidencia y colaborar entre nosotros, participar de una manera distinta si es que vemos que lo que estábamos haciendo no da resultados, si ese aprendizaje no se está generando. Como por ahí diría yo. Excelente, muchas gracias, Cristóbal. Verónica. Qué difícil la pregunta. No. Es muy difícil porque estás poniendo en tensión 2 tremendos conceptos. Quizá retomando la última frase de Cristóbal en su presentación, quizá habría que agregar un tiempo para reflexionar qué es el aprendizaje y qué es el bienestar. Porque el aprendizaje yo lo puedo entender de muchas maneras y el bienestar también. Quizá esa reflexión podría poner en contrapunto que encontrar una solución finalmente es muy subjetivo también. ¿Quién regula lo que...? Porque, ¿sabes qué? Al ponerlo así en contraposición da la sensación que aprender es una tortura y el bienestar es puro placer. Y que aprender no es placentero, no produce bienestar. Y yo soy una convencida, pero no sé si seré rara, que aprender es muy entretenido. Leer es muy entretenido. Saber más es muy entretenido. Entonces, este contrapunto que se ha ido planteando en el debate público y también esta pregunta que nos plantea, a mí me parece que es errónea. No es una cosa o la otra. Es cómo fundimos dentro del aprendizaje el bienestar. Ahora, otra cosa es las condiciones para aprender, que sean condiciones placenteras para aprender. Y ahí, disculpen, pero la vida familiar en este momento no está placentera. Salvo que haya mucha gente dentro buena onda que esté dispuesta a organizarse súper bien en términos de responsabilidades, el uso del tiempo, el uso de los espacios. Porque yo como que me iría a hacer esas 2 puntuaciones para tratar de responder esa inquietud. Excelente, Verónica. Muy interesante el punto. Efectivamente, uno contrapone
naturalmente se contrapone mucho en la discusión pública sobre que el aprendizaje puede ser como, ¿cómo decirlo?, fatigante para estudiantes, para familias, cuando efectivamente uno puede estar disociando dos cosas que no necesariamente tienen que ser así, y distinguiendo que en verdad lo que puede afectar el bienestar son otros motivos, pero no el aprendizaje, y ahí puede haber un error conceptual. Creo que la experiencia que dice Cristóbal algo habla de eso, de cómo uno puede integrar el trabajo docente a una experiencia más placentera, porque el problema no era el aprendizaje en el ejemplo que dio, sino más bien el desorden en cómo se conducía ese aprendizaje. Así que muchísimas gracias. No sé si quieren dar algunas palabras finales, de alguna última reflexión para compartir con nuestros oyentes, para cerrar este increíble conversatorio. De verdad, yo estoy muy contento. Han salido unas reflexiones bien profundas, conceptos muy interesantes para tomar. La participación asociativa, la relevancia de considerar los equipos, la comunicación, la cultura de la participación y la colaboración, son cosas bien interesantes que algo nos tienen que decir hoy día en el mundo educativo. No sé si quieren hacer algún punto final para ir cerrando este conversatorio. No, yo creo que está todo dicho. Quizá por mi sensibilidad profesional, la vuelta va a ser dura, no solamente por distanciamiento social, sino que nuestro país está sufriendo mucho, y los profes también. A pesar de toda esta creatividad, va a traer muchos costos, y dicen que después de un estrés, cuando se organiza la vida, viene como un bajón. Yo creo que la escuela tiene que estar preparada para el bajón, de todos, desde el sostenedor para abajo, de todos los adultos, y los estudiantes también, pero yo creo que ya la ilusión de encontrarse con sus pares va a ser una felicidad tan grande que a lo mejor el bajón de los niños va a ser más conducible, no lo sé, pero también hay que prepararse para eso. Hay mucho dolor en los hogares en este momento, y eso es transversal a todos los niveles socioeconómicos. Excelente, muchísimas gracias, Verónica. Yo diría simplemente que si ustedes, me imagino, son educadoras, educadores, o trabajan con educadores o educadores, hagan el espacio para preguntarse por los propósitos en este minuto. Yo confío que es una pregunta muy sana de hacerse, digamos, en momentos movidos. Sí, yo creo que puede tener mucho rédito, digamos, en el servicio que le estamos a niños, a niñas, a jóvenes. Así que eso. Muchísimas gracias, Cristóbal. En tiempos de frenetismo, detenerse puede ser una gran contribución. Así que dejamos a todos muy invitados a unirse a nuestras redes sociales para ver más material. Vamos a subir estas muy interesantes presentaciones. Tenemos una página en YouTube, ahí vamos a comunicarla. También a todos los que participaron les va a llegar una encuesta para evaluar un poco el conversatorio, para así nosotros ir identificando otras oportunidades y hacer otras instancias. Muchas gracias a Verónica por el tiempo, muchas gracias a Cristóbal, y la invitación que hay para todos para seguir reflexionando en estos tiempos difíciles. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.